Kamisaki, ma arunta takenitaki. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Hoy vamos a aprender a pronunciar los consonantes en Aymara, pero solo nos vamos a enfocar en oclusivos. Sabemos que el cuadro fonético de la lengua aymara está dividido en 3: oclusivos, africados y fricativos. Pero solo vamos a aprender a pronunciar los oclusivos. Dentro de los oclusivos están simples, aspiradas y glotalizadas. Esos 3 vamos a aprender. Bien. La lengua aymara tiene 30 fonemas. ¿Ya? Dentro de las 30 están 26 consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico. Sabemos muy bien que en aymara existe 3 vocales: a, i, u. No están e ni o. Bien, continuamos. Consonantes oclusivos. Dijimos que dentro de los consonantes oclusivos están 3: simples, aspiradas y glotalizadas. Como su nombre indica, simples. Los simples están fácil de pronunciar. Por ejemplo, pa, ta, cha, ka, ta. Excepto el ka, el ku en castellano. En aymara es ka, ka. Las aspiradas van acompañado con h, ¿ya? Lo cual se pronuncia pa, ta, cha, ka, ta. Bien, las glotalizadas van acompañado con un apóstrofe. Ya ahí pueden ver como coma, parte de arriba. Esos son los apóstrofes. ¿Ya? Entonces se pronuncia a, a. ¿Ya? Tal como pueden escuchar. Bien. Ahora vamos a aprender uno por uno, ¿ya? Primero vamos con simples. Simples. Pa, ta, cha, ka. Hasta ahí se pronuncia como en castellano. En castellano es p, t, che, ka. ¿No es cierto? Ahora el Q en aymara se pronuncia diferente. Ka, ka, ka. Bien. Ahora con cada uno de estos podemos formar palabras. Paya, 2. Tibula, zorro. Churaña, dar. Catari, víbora. Cuya, cuya, medicina. Bien, continuamos. Las aspiradas. Dijimos que van acompañados con H. Bien. Pa, pa, ta, ta, cha, cha, ka, 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 ka. Bien, es un poco complicado pronunciar. ¿Ya? Muy bien. Con cada uno de estos vamos a formar palabras. Puyo, pluma. Tijni, cadera. Chiuchi, pollo. Cariña, cortar. Joya, mina. Bien, muy bien. Glotalizadas. Estas consonantes es un poco complicado de pronunciar, ¿ya? Entonces, escuchemos atentos. A, 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 a. ¿Ya? ¿Ven la diferencia con K y Q? A ver. A,
A, ¿no es cierto? Muy bien. Formamos palabras. Ujru, uyada. Anta, pan. Chumi, monte. Ari, mentira. Ejo, rayo. Bien. Vamos a aprender ahora el alargamiento vocálico. ¿Ya? El idioma aymara utiliza el alargamiento vocálico, el cual se representa con una diéresis. ¿Ya? Diéresis. Esos son dos puntitos. Es el diéresis. ¿Ya? Esos dos puntitos se lleva o se escribe encima de las vocales. Sobre A, I, U. Uka sapa arsuna karua. Ukapa chakaja. Qelqasi. ¿Ya? Se escribe encima de las vocales. Bien. Acá tenemos ejemplos de cada vocal. A, I, U. Con A. Kana. Kana. Red. Sará. Sará. Iré. Nayatua. Yo soy. Iki. Dormiré. Yatiwa. Voy a saber. Kimsiri. Tercero. Con U. Sapuro. Todos los días. Wasuro. Ayer. Guaranuku. Echaré. Ya de esa forma se puede pronunciar con alargamiento vocálico. Bien. Waliki. Bien. Yakurua kampi lograwina kampi kut anip hañani. Ikisin kam.